modificables y no modificables de la enfermedad renal crónica a cargo de la doctora Perla Pérez, residente de segundo año del Hospital Central. Muy buenos días. Para el día de hoy vamos a tener el siguiente contenido sobre la definición de lo que es el factor de riesgo, los métodos epidemiológicos para la identificación de los factores de riesgo y mecanismos de progresión de la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar sobre las variables demográficas, los factores hereditarios, los factores hemodinámicos, las enfermedades multisistémicas, la enfermedad cardiovascular, biomarcadores y nefrotoxinas. Ya lo que es el factor de riesgo como definición es una variable que tiene una asociación causal con una enfermedad o proceso patológico, de manera que la presencia de esa variable en un individuo o población se asocia con un mayor riesgo de que la enfermedad esté presente o se desarrolle en un futuro. En el curso de la investigación epidemiológica, muchas variables pueden mostrar asociación con una enfermedad de interés, pero puede ser asociaciones fortuitas, asociaciones no causales o asociaciones causales. Por esto, como ven en la pantalla, están los criterios de Bradford-Hill que proporcionan requisitos mínimos que deben cumplirse para identificar una relación causal entre un factor de riesgo y una enfermedad. Él definió que dentro de los parámetros que deben de haber para considerarse como factor de riesgo, tiene que haber una fuerza de asociación, que es cuanto más fuerte sea la asociación, más probable es que la relación sea causal. Debe haber consistencia. Una asociación causal es consistente cuando se replica en diferentes poblaciones y estudios. Debe haber especificidad. Una sola causa pautativa produce un solo efecto. Debe haber temporalidad. La exposición precede al resultado, es decir, el factor de riesgo precede a la enfermedad. Debe haber un gradiente biológico. El aumento de la exposición a los factores de riesgo va a aumentar el riesgo de la enfermedad y por lo tanto la reducción del mismo reduce el riesgo. Está la plausibilidad, que es la asociación observada es consistente con los mecanismos biológicos de los procesos patológicos. La coherencia, la asociación observada es compatible con la teoría y el conocimiento existente en un campo dado. La evidencia experimental, el factor bajo investigación, puede modificarse mediante un enfoque experimental apropiado y la analogía, existe una relación causal, causa y efecto establecido para la exposición de la enfermedad similar. La enfermedad renal crónica, que resulta de múltiples factores, es probable que muchos de los mismos no cumplan con todos los criterios, sin embargo, proporcionan un marco útil. Aquí tenemos que hay varios métodos. Los métodos epidemiológicos para lo que es la identificación de los factores de riesgo son por estudios de investigación. Estos estudios de investigación pueden ser observacionales y experimentales. Los estudios de investigación observacionales están constituidos por aquellos estudios transversales de casos, de controles y de cortes. Y los estudios experimentales están basados en estudios de ensayos controlados y aleatorizados. Ya hablando de lo que son los factores de riesgo y los mecanismos de la progresión de la enfermedad renal crónica, vamos a ver que hay tres. Hay factores de riesgo de susceptibilidad, hay factores de riesgos de iniciación y de progresión. Un factor de riesgo de susceptibilidad es aquel que incrementa el riesgo individual del desarrollo de la enfermedad renal crónica tras la exposición de un factor que tiene potencial para causar daño renal. Un ejemplo de esto podría ser una nefrectomía unilateral asociada a mayor riesgo de nefropatía diabética en aquellos pacientes con diabetes mellitus. Y los estudios que pueden identificar estos tipos de factores son estudios de cortes o análisis subgrupos de ensayos aleatorizados y controlados. Ya hablando de lo que son factores de iniciación, son aquellos que provocan directamente o inician el daño renal en un individuo susceptible. Ejemplos de estos puede ser una exposición a un fármaco nefrotóxico o una obstrucción del tracto urinario
o una glomerulonefritis primaria. Dentro de los estudios que podemos identificar estos factores están los estudios de cortes y ensayos. Ya hablando de lo que son los factores de progresión, son aquellos que contribuyen a la progresión del daño renal una vez que la enfermedad renal crónica se ha desarrollado. Ejemplo de esto es la hipertensión arterial, que vemos que va a aumentar la presión hidráulica intraglomerular y por tanto va a acelerar el daño glomerular. Dentro de los estudios que nos pueden aportar o decir cuáles son estos factores, están los estudios aleatorizados y controlados. Aquí tenemos un cuadro sacado de nuestro libro de texto de Brenner, donde agrupan de lo que son los factores de riesgo según su modelo o mecanismo de progresión en factores de susceptibilidad, iniciación y progresión. Tenemos que la edad avanzada, el género, la etnicidad, la historia familiar de enfermedad renal crónica previa, el síndrome metabólico, son factores de susceptibilidad. Y la etnicidad es un factor tanto de susceptibilidad como de progresión. Ya lo que es el número menor de nefronas al nacimiento puede ser un factor de riesgo tanto de susceptibilidad como de progresión. Y la diabetes mellitus vemos que es un factor de riesgo tanto de susceptibilidad, iniciación y progresión. La hipertensión arterial, obesidad y un aporte alto de proteínas en la dieta puede ser un factor tanto de susceptibilidad como de progresión. El embarazo es un factor de riesgo de iniciación y progresión. La enfermedad renal primaria, la enfermedad renal genética y los trastornos urológicos, así como la lesión renal aguda, son factores de iniciación. También la lesión renal aguda puede ser un factor de progresión. La enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo tanto de susceptibilidad como de progresión, al igual que la anemia, la dislipidemia, la hiperuricemia. La albuminuria y la hipoalbuminemia son factores de progresión. La hiperfosfatemia, el bicarbonato sérico bajo, son factores de progresión y las nefrotoxinas pueden ser tantos factores de iniciación como de progresión y el tabaquismo, factores de susceptibilidad y de progresión. Ya entrando a lo que son la parte de las variables demográficas, tenemos que están la edad, el género y la etnia. La edad tiene una prevalencia en lo que es la enfermedad renal crónica. Se habla que mientras más edad tiene el paciente, pues mayor probabilidad de que tenga una enfermedad renal crónica, y se dice que el 56% de las personas mayores de 75 años pueden padecer o padecen de una enfermedad renal crónica. Y esto va asociado a que hay un incremento de otros factores de riesgo como son la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la obesidad y la proteinuria. Recordar que la edad es un factor de susceptibilidad para la enfermedad renal crónica. El género, como se había hablado en otras clases, se dice que el sexo masculino pues tiene peores resultados renales, que hay una mayor incidencia de proteinuria y enfermedad renal crónica en los masculinos, y que los varones que padecen de hipertensión arterial pues tienen un mayor riesgo de tener una disminución de lo que es la función renal. En cuanto a la etnia, también hablábamos que los afroamericanos eran más susceptibles a padecer enfermedad renal crónica. Se dice que en Estados Unidos la población de diálisis está sobrepoblada por ellos, lo que sugiere que la etnia es un factor de riesgo importante para la progresión de la enfermedad renal crónica a enfermedad renal terminal. El riesgo del deterioro temprano de la función renal, o sea, un aumento de creatinina sérica mayor o igual a 0,4 miligramos por decilitro, fue aproximadamente 3 veces mayor entre adultos diabéticos negros versus blancos, pero el 82% de este exceso de riesgo fue atribuido a otros factores de riesgo, como principalmente los socioeconómicos.
El riesgo de deterioro de la función renal durante 5 años entre los pacientes hipertensos fue mayor en los afroamericanos y la descendencia africana se asoció de forma independiente con una mayor disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto fue en el estudio de MDRD. Curiosamente, los datos de un estudio de corte de lo que relacionaba lo que es la geografía y la raza en pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular mostró una menor prevalencia de la tasa de filtrado glomerular estimada de 50 a 59 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados entre los sujetos afroamericanos frente a los blancos, pero una mayor prevalencia de la tasa de filtrado glomerular estimada de 10 a 19 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, lo que sugiere que la etnia afroamericana actúa como un factor de progresión, pero no como un factor de susceptibilidad. Dentro de los factores hereditarios, tenemos que enfermedades renales hereditarias resultantes de un único defecto genético, como lo que es la poliquitosis renal dominante, la enfermedad de Alport, la enfermedad de Fabry y el síndrome nefrótico congénito representan una proporción relativamente pequeña, pero clínicamente importante de todos los pacientes con enfermedad renal crónica. En un estudio de casos y controles que incluyó 689 pacientes con enfermedad renal crónica y 361 controles, tener una familia de primer grado con enfermedad renal crónica aumentó el riesgo de padecer la misma en 1,3 y tener dos familiares de este tipo lo aumentó a 10,4 después de controlar multifactores de riesgos conocidos, incluyendo la diabetes y la hipertensión. Una investigación innovadora que identificó fuertes asociaciones entre la enfermedad renal y dos variables que codifican el gen APOL1 proporcionó una explicación genética para la alta incidencia de enfermedad renal observada en afroamericanos. Estudios posteriores han indicado asociaciones entre las variables de riesgo APOL1 y variables patogénicas renales, incluyendo lo que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía asociada a VIH, la enfermedad renal de células falciformes y la nefritis lúpica grave. A pesar de la fuerte asociación entre la herencia de dos variables de riesgo, APOL1 y la enfermedad renal crónica, solo una minoría de personas con este genotipo realmente desarrollaron enfermedad renal, lo que sugiere que se requiere la acción de un segundo factor para causar la enfermedad en individuos genéticamente susceptibles. La asociación del genoma completo han identificado múltiples locus nuevos que están significativamente asociados con los niveles de creatinina sérica y la enfermedad renal crónica, que están el GALNT L5 y 11 y el CDH23. Ya entrando a lo que son los factores hemodinámicos, pues tenemos varios que influyen en la misma, que es el descenso del número de nefronas, que puede ser tanto por dotación de nefronas o por déficit adquirido de nefronas. También factores hemodinámicos, pues tenemos la lesión renal aguda, la presión, obesidad y síndrome metabólico, dieta rica en proteínas, embarazo y preeclampsia. Ya definiendo cada uno de ellos, pues vamos a empezar con la dotación de nefronas. Sabemos que por lo menos en varias autopsias que se hicieron, se constató que el número de nefronas para riñón, o sea, para los riñones varían mucho de seres humanos, o sea, entre los seres humanos. Se ha demostrado que múltiples factores influyen en la dotación de nefronas, incluidos los que afectan el entorno feto-materno, así como los factores genéticos. Un conjunto sustancial de evidencia apoya la hipótesis de que la baja dotación de nefrona predispone a padecer enfermedad renal crónica al provocar un aumento de lo que es la tasa de filtración glomerular de cada nefrona individual y por tanto una reducción de la reserva renal.
Hay estudios de autopsias humanos en personas con bajo nacer que están directamente asociados con un número reducido de nefronas y por tanto este peso bajo al nacer puede servir como un marcador de dotación de nefronas. También el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para padecer hipertensión y diabetes en la vida posterior, los cuales aumentan en sí mismo lo que es el riesgo de padecer enfermedad renal crónica. Hubo un metaanálisis de 32 estudios que incluyó los datos de 2 millones de sujetos que nacieron con bajo peso y ellos concluyeron que estos pacientes tenían un mayor riesgo a presentar albuminuria y enfermedad renal crónica. Hablando ya de lo que es en sí el déficit de nefronas, pues vamos a tener que un paciente que se le realiza una nefrectomía parcial de un riñón, o sea que se le quita más de la mitad del riñón, esto puede causar una lesión en los glomérulos restantes y puede causar hipertensión e hiperfiltración. Hubo un estudio que se realizó de 14 pacientes que les redujeron de manera importante el número de nefronas. De ellos, de esos 14, 2 resultaron con enfermedad renal crónica y 9 resultaron con proteinuria. Por lo tanto, la nefrectomía parcial de un riñón, pues sí es un factor de riesgo para la progresión de una enfermedad renal crónica terminal. Ya hablando de lo que es en sí la extracción de un riñón, o sea, una nefrectomía total de un riñón, se habla que si un paciente previamente sano, que no tenía ninguna enfermedad renal, se le extrae un riñón, pues realmente no tiene ese riesgo tan aumentado de sufrir una enfermedad renal crónica. Más sin embargo, un paciente que se le extrae un riñón, se le hace una nefrectomía, sea por un carcinoma de células pequeñas o por algún otro daño que no sabía y se extrae o dona ese riñón, pues, y tenía realmente una enfermedad renal subclínica, pues sí aumenta el riesgo de padecer una enfermedad renal crónica en años venideros. Del déficit, pues entonces tenemos que el déficit adquirido de nefrona puede ser factores de susceptibilidad tras la nefrectomía de un donante vivo de un riñón sano o un factor de iniciación cuando hay una pérdida severa provocada por glomerulosclerosis en los glomérulos restantes previamente sanos o un factor de progresión cuando la pérdida de nefrona acelerada acelera el daño persistente en los glomérulos restantes. Aquí tenemos la lesión renal aguda. Sabemos que hay múltiples estudios que hablan sobre sobre que la función renal se restablece totalmente después de una lesión renal aguda y que tiene un buen pronóstico, pero yo encontré en el libro de texto de Brenner que hablaba de varios estudios, pero cogí estos dos, donde hablan de 343 pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular estimada previa mayor de 45 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Estos pacientes recibieron diálisis y después del tiempo, o sea, después de que sobrevivieron 30 días del alta sin diálisis, se vio que estos pacientes aumentó un 95%, o sea, aumentó 28 veces el riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica, estadio 4 y 5, y aumentó el riesgo de muerte en comparación con 555.660 pacientes adultos hospitalizados en el mismo periodo, pero que no sufrieron enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda, lesión. Hay otro estudio de corte de 113.272 pacientes que se ingresaron con el diagnóstico de necrosis tubular aguda, lesión renal aguda, neumonía, infarto agudo del miocardio. Tenemos que el 11,4% progresaron a estadio 4 de enfermedad renal crónica, incluido el 20% de necrosis tubular aguda, el 13,2%
de los que tenían lesión renal aguda y 24,7% de los que tenían una enfermedad renal crónica persistente, así como 3,3% de pacientes controles. La lesión renal aguda y la necrosis tubular aguda o la enfermedad renal crónica persistente aumentó el riesgo de enfermedad renal crónica estadio 4 en el 303%, 564% y 550% respectivamente. O sea que podríamos decir que una persona que hace una lesión renal aguda y que previamente tenía un daño renal, pues sí hay un mayor riesgo de progresar a una enfermedad renal crónica estadio 4 o una enfermedad renal crónica terminal. Ya hablando de lo que es la hipertensión arterial, sabemos que es un factor predictivo de riesgo del desarrollo de la enfermedad renal crónica terminal, que hay fuertes asociaciones entre el aumento del riesgo y los niveles tensionales siendo directamente proporcionales. El estudio de MDRD habla de que una mayor presión arterial media fue un predictor independiente de un aumento del descenso de la tasa de filtrado glomerular. Aunque no se hallaron realmente diferencias significativas en lo que es el descenso de la tasa de filtrado glomerular entre los pacientes aleatorizados con un control intensivo de la presión arterial media menor de 92 milímetros de mercurio a una presión arterial media de 107 milímetros de mercurio. Pero, o sea, pacientes que no tenían proteinuria, pero sí se evidenció una mejoría o un descenso más lento a la tasa de filtrado glomerular en aquellos pacientes que tenían proteinuria. Hay otro estudio africano de enfermedad renal e hipertensión, donde no se observaron diferencias significativas en el descenso de la tasa de filtrado glomerular entre sujetos aleatorizados con objetivo de presión arterial media de 92 milímetros de mercurio frente a 102 y 107 milímetros de mercurio. Otro estudio, en este caso de jóvenes que tenían poliquitosis hepatorrenal autosómica dominante, que poseían una tasa de filtración glomerular mayor de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. El objetivo era habían dos grupos, unos que tenían el objetivo de una tensión arterial de 110/75, 95/60 milímetros de mercurio, frente al otro grupo que tenía un objetivo de presión de 120/70, 130/80 milímetros de mercurio. Los resultados fueron que aquellos pacientes que tuvieron un objetivo más bajo de presión, pues la tasa de disminución del volumen renal fue menor y fue mayor el descenso de la albuminuria y el índice de masa del ventrículo izquierdo. O sea, tanto en pacientes con proteinuria como en pacientes que tienen poliquitosis hepatorrenal, que tengan una tasa de filtración mayor de 60 mililitros por minuto, pues es mejor tener un control de presión arterial más baja. Ya hablando sobre lo que es la obesidad, el síndrome metabólico está asociada a hipertensión arterial, proteinuria y enfermedad renal crónica progresiva. Puede contribuir al daño renal por la producción de hormonas y moléculas proinflamatorias producidas por los también el aumento de los niveles de mineralocorticoides y la activación de estos receptores por el cortisol y los niveles reducidos de adiponectina. En humanos, la obesidad se relaciona con un aumento del flujo plasmático renal, la hiperfiltración y la albuminuria, anormalidades que revierten con la pérdida de peso. La obesidad puede causar una forma específica de glomerulopatía caracterizada por proteinuria y rasgos histológicos de lo que es una glomerulonefritis focal y segmentaria. El índice de masa corporal como factor de riesgo en pacientes con glomerulonefritis por IgA, reducción de la masa renal por cirugía y agenesia renal y trasplante. O sea que estos pacientes que tienen esta patología y aparte son obesos, pues tienen un mayor riesgo de progresar a una enfermedad renal crónica terminal. Ya hablando de lo que es el síndrome metabólico en sí, sabemos que por definición es una obesidad abdominal que se acompaña de dislipidemia, hipertensión arterial e hiperglucemia en ayunas. Hay un estudio
un congreso de nutrición, el tercer congreso de nutrición, que habla de que la obesidad aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica, aumenta el riesgo de la presencia de microalbuminuria. Hubo un estudio longitudinal que incluyó 10.096 pacientes sin enfermedad renal crónica ni diabetes al momento del estudio, y que identificó, a lo largo del estudio, identificó que el síndrome metabólico como un factor de riesgo independiente para desarrollar una enfermedad renal crónica en 9 años. Ya lo que es la dieta rica en proteínas, se habla que esta puede incrementar lo que es la tasa de filtrado glomerular. Hay una hipótesis de que los cambios en la hemodinámica glomerular asociada con la hiperfiltración acelera el daño glomerular por aumento de la presión hidráulica de los capilares glomerulares. Hay varios estudios que concluyeron que un riesgo mayor, la ingesta aumentada de proteína, pues tiene un riesgo mayor de microalbuminuria asociado a una ingesta aumentada de proteínas en la dieta en pacientes que son diabéticos e hipertensos, pero no así en aquellos sujetos sanos. La elevada ingesta de proteína de origen animal no láctea se asoció con una mayor disminución de la tasa de filtrado glomerular entre mujeres con una tasa de filtrado glomerular estimada de 80 a 55 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, pero no en aquellas con una tasa de filtrado glomerular mayor a 80 mililitros por minuto por 1.73 cuadrados. En el estudio de MDRD, recomendaron que una ingesta de proteína reducida de 0,2 gramos por kilogramos por día se correlacionó con una reducción de 1,15 mililitros por minuto por año de descenso de la tasa de filtrado glomerular, lo que equivale a una reducción del 29% de la tasa media del descenso del filtrado glomerular. Ya hablando sobre el embarazo y la preeclampsia, sabemos que fisiológicamente el embarazo va a producir una hiperfiltración glomerular y que esta no causa daño. Pero si hay una paciente que previamente al estar embarazada, existía una enfermedad renal crónica o su creatinina en suero era mayor o igual a 1,4 miligramos por decilitro, pues se habla que hay una exacerbación de lo que es la proteinuria y el daño glomerular, y hay un riesgo de progresión a la enfermedad renal crónica. Hubo un estudio realizado en embarazadas en estadio 4 y 5, 49 mujeres, donde la tasa de filtrado glomerular durante la gestación pues disminuyó de 35 más o menos 12,2 a 30 más o menos 13,8 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Aumentó la proteinuria a más de 1 gramo al día, y posterior al parto, pues estas pacientes se vieron con una enfermedad renal crónica y sus productos salieron con bajo peso al nacer. En cuanto a la preeclampsia, tenemos que estudio de base poblacional de 570.433 mujeres que habían presentado una gestación simple, y 477 mujeres desarrollaron enfermedad renal crónica terminal en un periodo medio de 17, más o menos 9 años tras la primera gestación. En estas pacientes, la preeclampsia se asoció con un riesgo de 4,7 para el primer embarazo hasta 15,5 en el segundo y en el tercer embarazo, un riesgo relativo. Y el riesgo aumentó posteriormente si el resultado del embarazo era un feto con bajo peso al nacimiento o pretérmino. Las causas de enfermedad renal crónica fueron glomerulonefritis en un 35%, enfermedad congénita en un 21%, nefropatía diabética en un 14%, nefritis intersticial en un 12%. Varios estudios han sugerido que la preeclampsia puede desarrollar daño renal al mostrar un aumento de la incidencia de la microalbuminuria tras ella. Hay un metaanálisis de 7 estudios que han mostrado una prevalencia de microalbuminuria de un 31%
en una media de 7,1 años tras la preeclampsia frente a un 7% en un grupo control con gestaciones no complicadas. Ya hablando de lo que son las enfermedades multisistémicas, que aquí realmente vamos solamente a englobar lo que es la diabetes mellitus, tenemos que es la causa más común de enfermedad renal crónica terminal, que la patogenia de la nefropatía diabética es compleja e involucra múltiples mecanismos, incluidos factores hemodinámicos glomerulares, formación avanzada de productos finales de glucosilación, generación de especies reactivas de oxígeno y regulación ascendente de factores de crecimiento profibróticos y citoquinas. Aquí tenemos el mecanismo por el cual la diabetes mellitus pues causa es un factor de progresión renal. Vemos como se había hablado la doctora Peña en la clase anterior, habla que la hiperfiltración glomerular pues va a causar un daño en la célula mesangial, haciendo hipertrofia y expansión de la matriz, así como mesangiolisis. Y esta hiperfiltración glomerular al podocito, pues también lo va a hipertrofiar, le va a causar daño, va a causar apoptosis, va a causar anormalidades en los que son las hendiduras de diafragma, y en la membrana glomerular pues va a causar pesadez y también una disminución de su carga. Ya lo que es a nivel de la célula endotelial del glomérulo, va a producir una reducción del glucocáliz y un aumento de lo que es la permeabilidad de la misma. A nivel vascular, pues esto va a producir una isquemia, lo cual va a producir una injuria a nivel del túbulo intersticial. Esta expansión mesangial va a producir una glomeruloesclerosis, dando al traste a una disminución de lo que es el filtrado glomerular. Y todo este daño en lo que es la membrana de filtración, pues va a causar una proteinuria. Ya hablando de lo que es la enfermedad cardiovascular, pues múltiples estudios han mostrado que la enfermedad renal crónica se asocia con un incremento sustancial del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Esto puede explicarse por el hecho que la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica comparten muchos factores de riesgo como la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia y el tabaquismo. La enfermedad cardiovascular puede ejercer en los riñones un efecto promotor del inicio y la progresión de la enfermedad renal crónica, con el descenso de la perfusión renal que acompaña la insuficiencia cardíaca y la aterosclerosis de las arterias renales. Además, la rigidez arterial puede generar una mayor transmisión de presión arterial sistémica elevada a los capilares glomerulares y así agravar la hipertensión glomerular. Ya hablando de lo que son biomarcadores, pues tenemos varios. Vamos a hablar sobre la excreción urinaria de proteínas, la albúmina sérica, la anemia, la dislipidemia, el ácido úrico, el bicarbonato sérico, la dimetilarginina asimétrica plasmática y el fosfato sérico. Hablando sobre lo que es la excreción urinaria de proteínas, pues la excreción anormal de proteínas en la orina es un indicativo de la disfunción de la barrera de filtración glomerular y es, por tanto, un marcador de glomerulopatía y un índice de severidad de la enfermedad, contribuyendo a lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica. El cribado masivo de una población general de 107.192 participantes mediante análisis de orina con tiras reactivas identificó la proteinuria como el predictor más poderoso del riesgo de enfermedad renal crónica durante 10 años. Y el estudio HUN-2, que incluyó 65.589 adultos, la micro y la macroalbuminuria fueron predictores independientes de enfermedad renal crónica después de 10,3 años y la combinación de la tasa de filtrado glomerular estimada reducida con albuminuria aumentó sustancialmente la predicción de una enfermedad renal crónica. En el estudio de prevención de la enfermedad renal
y vascular terminal, PREVENT, la albuminuria fue un predictor independiente del descenso de la tasa de filtrado glomerular estimada a niveles inferiores de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y el reconocimiento de la importancia de la proteinuria como factor de riesgo en la enfermedad renal crónica motivó la incorporación de una categoría de albuminuria de A1 a A3 a la clasificación de enfermedad renal crónica propuesta por la cátedra. Pues esta introducción de esta clasificación dio a cuestionar cuál era la mejor manera de medir la proteinuria. Y se ha informado que todas las mediciones de proteinuria predicen los resultados renales, incluido el análisis de orina con una tira reactiva, la proporción de albúmina creatinina en orina o la proporción de proteína creatinina y la expresión de albúmina o proteína en orina de 24 horas. Un análisis secundario de datos de ensayos renal encontró que la proporción de proteína creatinina en orina medido en la primera micción matutina fue mejor que la concentración de proteína y albúmina en 24 horas, como un predictor del tiempo para duplicar el nivel de creatinina sérica o enfermedad renal crónica entre los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Ya hablando de otros biomarcadores como la albúmina sérica, sabemos que es un marcador de estado nutricional, que la disminución que se puede disminuir por la presencia de la proteinemia e inflamación, que la hipoalbuminemia es un factor de riesgo independiente de la enfermedad renal crónica. También hablando de otro marcador como el ácido úrico, sabemos que es una consecuencia frecuente de la enfermedad renal crónica y es un factor de riesgo de progresión. Y los posibles mecanismos de daño son la exacerbación de hipertensión glomerular, la disfunción endotelial y los efectos proinflamatorios. El bicarbonato de sodio, hay varios estudios en animales realmente que no encontré realmente muchos en humanos, y lo describe Brenner, dice que los estudios en animales demuestran que la acidosis puede promover la progresión de la enfermedad renal crónica, mecanismos que incluyen la activación de la vía alterna del complemento a través de la elevación de los niveles de amonio cortical, y un aumento de la producción de endotelina y aldosterona y de los depósitos de calcio. En cuanto a la anemia, que sabemos que es un factor de progresión, pues la anemia crónica debida a hemoglobinopatía heredadas se asocia con un incremento del flujo plasmático, la hiperfiltración glomerular y como consecuencia el desarrollo de proteinuria, hipertensión y enfermedad renal crónica terminal. Es una complicación frecuente en la enfermedad renal crónica de cualquier causa y varios estudios han demostrado que también es un predictor independiente de progresión de enfermedad renal crónica. En el estudio renal, la hemoglobina basal fue un predictor independiente significativo de la enfermedad renal terminal. Entre los pacientes diabéticos, cada disminución de 1 gramo por decilitro de hemoglobina se asoció con un aumento del 11% en el riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Ya la dislipidemia como factor de biomarcador, pues es un factor de susceptibilidad y progresión de la enfermedad renal crónica. Un estudio abierto controlado con placebo, el tratamiento con atorvastatina en pacientes con enfermedad renal crónica, proteinuria e hipercolesterolemia se asoció con la preservación del aclaramiento de creatinina, mientras que disminuyó en los que recibieron el placebo. Por otro lado, la reducción de lípidos con fibratos no se asoció con renoprotección en 2 estudios, aunque un estudio mostró una incidencia reducida de microalbuminuria en pacientes con diabetes tipo 2 que recibieron fenofibrato. Ya hablando de otros factores, de otros biomarcadores, pues tenemos la dimetilarginina simétrica plasmática, que está formada por la ruptura de proteínas de arginina metilada y actúa como un inhibidor endógeno de la sintasa de óxido nítrico. Los niveles de la dimetilarginina simétrica plasmática observados en la reducción de la tasa filtrada glomerular
propuesta como un mecanismo responsable de la disfunción endotelial asociada a la enfermedad renal crónica. Y el fosfato sérico, sabemos que la sobrecarga de fosfato o hiperfosfatemia agrava el daño renal en la enfermedad renal crónica y que va a elevar lo que es los niveles de factor de crecimiento fibroblástico 23, que ha sido identificado como un predictor independiente de la progresión de la enfermedad renal crónica. Ya entrando a lo que son las nefrotoxinas, que aparentemente el corrector puso neuro, pero son nefrotoxinas, tenemos el tabaco. Los estudios basados en la población han identificado el tabaquismo como un factor de riesgo independiente para diversas manifestaciones de enfermedad renal crónica, incluido la proteinuria, niveles elevados de creatinina sérica, disminución de la tasa de filtrado glomerular estimada y el desarrollo de una enfermedad renal crónica o muerte asociada a esta. Se ha demostrado que fumar aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica debido a la diabetes, a la nefropatía hipertensiva, a la glomerulonefritis, a la nefritis lúpica, a la nefropatía por IgA y a la enfermedad renal poliquística del adulto. Ya hablando de lo que es el alcohol, pues realmente el papel del consumo del alcohol como factor de riesgo potencial de enfermedad renal crónica sigue sin estar claro. Un estudio encontró que el consumo de alcohol de moderado a alto se asoció con un mayor riesgo de desarrollar albuminuria en aquellos pacientes con una tasa de filtrado glomerular estimada menor de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Ya hablando de lo que son las drogas ilícitas, pues el papel de las drogas recreativas como factor de riesgo para la enfermedad renal crónica no se ha estudiado ampliamente, pero un estudio de casos y controles informó una asociación positiva entre el uso de heroína, cocaína u otras drogas psicodélicas y la enfermedad renal crónica. Tras los informes de una lesión renal específica caracterizada por proteína y glomerulosclerosis focal y segmentaria, denominada nefropatía por heroína. También están los AINES. Dice que la nefropatía por analgésico ha sido bien descrita como una causa de enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal, resultante del abuso de analgésicos combinados que contienen aspirina y fenacetina. El uso de analgésicos puede exacerbar la progresión de la enfermedad renal crónica establecida. En un estudio grande de 19.163 pacientes con enfermedad renal crónica recién diagnosticada, el uso de aspirina, acetaminofén o cualquier otro AINE se asoció con un mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica de una manera dependiente de la dosis. Y entre los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, el uso de rofecoxib, pero no de celecoxib, se asoció con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias. Queda abierto el micrófono para preguntas y comentarios.